Los griegos, capitaneados por Atenas, atacan a los persas. La confederación de Delos. Lo inverosímil se convirtió en realidad. El minúsculo pueblo griego, o mejor, una parte mínima de este, había vencido una de las mayores potencias del mundo y, además, rechazó a Cartago. Los griegos estaban convencidos de haber realizado una hazaña jamás vista en el mundo desde el tiempo de los héroes legendarios. Detentaban el primer lugar entre los pueblos de la tierra y la evolución histórica mundial dependía ahora de sus armas y su política. Los peligros que acababan de eludir abrieron al fin los ojos a los griegos acerca del valor de lo que estuvieron a punto de perder. La libertad y los derechos cívicos. Ahora no los sacrificarían por nada del mundo. Se percataban del profundo abismo que separaba la cultura occidental de la oriental. El resultado de las guerras médicas hizo nacer en los griegos un fuerte nacionalismo y un sentimiento de superioridad frente a Oriente. La diferenciación entre griegos y bárbaros data de esta época. Con todo, los éxitos obtenidos no produjeron la unidad en Grecia. Esparta había sido la mayor fuerza del país, pero Atenas contribuyó en gran medida a la victoria sobre los persas. Iban pues a disputarse la hegemonía de Grecia, rivalidad nefasta para todos los helenos. Las primeras diferencias aparecieron después de la batalla de Micala, cuando la victoria impulsó a los jonios a liberarse de los persas. Los atenienses quisieron ayudarles y firmar con ellos un tratado de alianza. La flota, que hizo rumbo al Asia Menor en 478, estaba mandada por Pausanias, pero la mayor parte de los navíos procedía de Atenas y su almirante era Arístides. La victoria de Platea había convertido a Pausanias en el hombre más popular después de Temístocles, aparte de otros éxitos y conquistas añadidos a su gloria, pero al mismo tiempo a su soberbia. Su mayor hazaña fue la reconquista de Bizancio, puerta del Mar Negro, con lo que ponía fin a la dominación persa en el Bósforo. Pero este libertador iba a convertirse en un traidor. Pausanias, hombre tenaz y apasionado, soportaba con dificultad las severas leyes de Esparta. Tanta austeridad no lo sugestionaba, sobre todo después de observar el esplendor y la prodigalidad de los persas. Se propuso ser, con la ayuda de estos, el dueño de Grecia. En tal caso, pasaría de la categoría de rey a la de sátrapa, pero la vida de un sátrapa era mucho más bella y libre que la de un rey sometido a la inquisición de unos éforos mezquinos. Y Pausanias trazó sus planes después de conquistar Bizancio. Según Tucídides, escribió a Jerjes proponiéndole que le concediese la mano de una de sus hijas a cambio de convertir a Grecia en un estado vasallo del imperio persa. Los investigadores modernos dudan de la autenticidad de esta carta, al menos en lo referente a la petición del matrimonio, pues durante toda la existencia del imperio las hijas del rey de reyes solo se dieron en matrimonio a otros persas de sangre real. Sin duda, Jerjes se había maravillado de la traición de y las tropas necesarias para la culminación de sus proyectos. Al recibir esta carta, el orgullo de Pausanias no conoció límites, se vistió al estilo oriental, se portó en todo como un sátrapa persa, se entregó a la molicie y ofendió gravemente a los aliados de Esparta con abusos de autoridad e injusticias. Contrastaba con el humanitarismo y corrección de Arístides. También el joven Simón, hijo de Milcíades, que compartía con Arístides el mando de las naves atenienses, era muy correcto y respetuoso con sus subordinados. Los jonios acabaron, pues, por sublevarse abiertamente contra el general espartano y pidieron ponerse a las órdenes de Arístides y Simón. Cuando el gobierno de Esparta supo los excesos de Pausanias, quiso relevarlo de enseguida y nombrar nuevo comandante de la flota, pero era demasiado tarde. Los representantes de todas las islas jónicas y de las ciudades griegas liberadas en Tracia habían ofrecido la hegemonía a los atenienses, y estos acogieron encantados la mano que se les tendía. Integraron con los jonios la confederación de Delos, que, dirigida por Atenas, libraría a los griegos del Asia Menor de la dominación de Persia. La nueva alianza trajo pronto a casi todas las ciudades del litoral e islas del mar Egeo. La liga tomó el nombre de la isla de Delos, centro muy importante para los jonios, en donde se levantaba un templo de Apolo. Atenas depositó en esta isla el arsenal bélico de la Confederación. Arístides fijó las aportaciones, empezó por reclamar un anticipo para sufragar las necesidades más inmediatas y después estableció como cantidad necesaria 460 talentos.
Las aportaciones fueron repartidas a la manera persa, a prorrata, según la extensión y rendimiento de las tierras de cada tributario. Además, cada ciudad de la Confederación proporcionaría barcos o una suma anual para la construcción de una flota. Los jonios accedieron gustosos a tales contribuciones. La dominación extranjera les había hecho comprender, no obstante su individualismo indomable, que la libertad solo puede ser mantenida con la unidad y el sacrificio. Desde Salamina, Esparta obstaculizaba todos los esfuerzos de unión de los griegos. No solamente frenaba toda evolución, sino que era incapaz de adaptarse por estar su política dirigida por ancianos autoritarios, tercos y sentimentalmente adheridos a la concepción autárquica. Así, los espartanos retiraron sus navíos del Peloponeso y eludieron una guerra naval que les costaba cara. Por otra parte, deseando evitar otro asunto Pausanias en el futuro, rehusaron participar en las expediciones que alejaban a sus ciudadanos de la patria y dejaron a los atenienses la dirección de las operaciones contra los persas. Esparta, así, tomaba medidas ante una política para la que no estaba preparada. La sociedad espartana estaba organizada con demasiada rigidez para las exigencias de los nuevos tiempos. Esparta fue, una parte, la ciudadela del orden establecido y por otra, el freno del desenvolvimiento político griego. Mientras se trató de defender a Grecia, los espartanos se cubrieron de honor, pero fueron los atenienses quienes se pusieron al frente de la ofensiva. La caída de Pausanias. Convocado a Esparta, Pausanias obedeció, aunque parezca extraño, confiado en la gran influencia que ejercía sobre sus compatriotas. No obstante, un tribunal lo desposeyó del mando supremo. En el acto, abandonó Esparta voluntariamente y marchó a Bizancio, en donde se proclamó tirano y reinó varios años. Se atrajo todavía más la amistad del rey de Persia, cerrando el Bósforo los navíos de la Liga Marítima Ático-Delense, pero su situación empeoró. Hacia el 470 su residencia fue atacada por Simón, general de la Confederación. Pausanias huyó a territorio persa, donde el gran rey le dio un nuevo principado cerca de Troya. 4 años después, los éforos le ordenaron regresar a Esparta, si no quería ser declarado enemigo del Estado y tratado como tal. También obedeció esta vez, sin duda para demostrar rectitud de conciencia. Además, esperaba salir airoso de la acusación merced al oro persa. Sus acusadores no disponían de pruebas muy convincentes. Pausanias, siempre cauto, se había desembarazado de los mensajeros encargados de su correspondencia con el rey de Persia. Veíase ya triunfante cuando los éforos exhibieron una prueba inesperada e irrefutable de su traición. Uno de sus hombres de confianza entregó a los éforos una carta que Pausanias había ordenado transmitir al rey persa. Cuando se le había confiado la carta, el mensajero había caído en la cuenta de algo inquietante, que el destinatario matara al mensajero. Juzgó este que era preferible llevar la carta a los éforos, y estos tendieron un lazo al traidor Pausanias. Ordenaron al mensajero que se ocultara en una gruta, junto al templo dedicado a Poseidón, y después se informó a Pausanias de la vuelta de su emisario. Sin sospechar la presencia de los éforos, Pausanias tuvo allí una conversación reveladora con su mensajero. Los éforos sabían ahora lo bastante para arrestar a Pausanias, pero éste consiguió huir y refugiarse en el templo de Atenea. Los éforos mandaron tapiar las puertas del templo. Se cuenta que la anciana madre de Pausanias transportó las piedras que iban a encerrar a su hijo y perforaron el techo para vigilar al prisionero. Cuando estuvo a punto de morir de hambre, se le sacó del templo para no mancillarlo con su cadáver, y el vencedor de Platea murió ante las puertas del templo. Política de Temístocles después de la victoria sobre los persas. Su trágico fin. Salamina hizo de Temístocles el hombre más admirado de Grecia. Los propios espartanos reconocieron su mérito y le invitaron a visitar su ciudad, singular deferencia si tenemos en cuenta los reservados y poco propicios a la alabanza que eran. Temístocles era demasiado perspicaz para suponer que la Hélade estaría segura mientras dos estados de igual potencia se disputaran la hegemonía, y con el propósito de hacer más poderosa a Atenas y darle esta hegemonía, reconstruyó la ciudad y la rodeó de fortificaciones. Pero los espartanos objetaron que una Atenas amurallada podía servir de punto de apoyo a los bárbaros en caso de una posible guerra. Por indicación de Temístocles, los atenienses acordaron el envío de una embajada a Esparta. Temístocles se hizo elegir para formar parte de ella y emprendió el camino en el acto. Antes, empero, había dado instrucciones terminantes. Los atenienses no dejarían marchar a los demás delegados.
Arístides y otro compañero, hasta que las murallas tuvieran la altura suficiente para contrarrestar un ataque. Ya procuraría él ganar tiempo. A su llegada a Esparta no se apresuró a solicitar audiencia con los gobernantes, debía esperar a sus colegas atenienses, decía. Mientras tanto, toda la población de Atenas, hombres, mujeres y niños, trabajaban día y noche en la construcción de la muralla. Los espartanos se enteraron de la situación. Al mismo tiempo, con gran sigilo envió un mensajero a los atenienses para que entretuvieran discretamente a los espartanos hasta su regreso. Al fin llegaron los demás embajadores con la buena noticia. Los muros estaban levantados. Entonces Temístocles se desenmascaró y presentóse al gobierno espartano declarando abiertamente que Atenas estaba amurallada. Los atenienses, añadió, no os pidieron opinión para abandonar la ciudad a los persas y embarcar a los navíos, y hoy tampoco necesitan vuestra autorización para fortificar su ciudad. Los espartanos aceptaron los hechos consumados, aunque a disgusto, y no se atrevieron a vengarse en Temístocles por su engaño, porque el ateniense pudo asegurar su retirada, tenía ahora rehenes que responderían de su vida. Después, Temístocles persuadió a sus conciudadanos que fortificasen el puerto del Pireo. Había, pues, ganado la partida, pero se atrajo el odio mortal de los espartanos. Temístocles prestó extraordinarios servicios y Atenas se lo reconoció, pero sus conciudadanos eran demasiado versátiles para no escuchar a los adversarios políticos y a los envidiosos de este hombre extraordinario. La reconciliación de Temístocles y Arístides solo duró los años de la guerra. Arístides no vaciló en castigar a su antiguo rival con los rigores del ostracismo que éste había utilizado contra él. Temístocles también tenía otros adversarios, sobre todo un importante partido político que quería estar en buenas relaciones con Esparta y cuyo jefe era Simón, hijo de Milcíades. Además, el desinterés de Arístides contrastaba bastante con la ambición de Temístocles. Realmente Temístocles era indispensable a la hora del peligro, pero era demasiado ambicioso e inflexible para dirigir el Estado en tiempos de paz. Pese a sus excelentes cualidades, llegó a ser un elemento perturbador en la vida política. No cesaba de atacar a Arístides y Simón y de enturbiar las relaciones entre Atenas y Esparta. Para restablecer la paz era necesario eliminar a Temístocles o Arístides y Simón, y se optó por Temístocles, condenándosele al ostracismo en la época en que Pausania fue expulsado de Bizancio. Aún se conserva un ostracón escrito con su nombre, que indica la actitud de los atenienses respecto al hombre que cimentó la grandeza de su patria, pero no debe olvidarse que el ostracismo no era un castigo, como señala Tucídides. Solo era un manto a cuya sombra la envidia podía darse el gusto de humillar a los poderosos. Buscando contacto con los adversarios de Esparta en el Peloponeso, el desterrado se estableció en Argos, pero los espartanos resolvieron perderle a toda costa. Cuando supieron la traición de Pausanias, vieron la ocasión de derribar a Temístocles y mandaron embajadores a Atenas para acusarle de complicidad en las conjuras de Pausanias, creyendo poseer pruebas concluyentes contra Temístocles en los documentos del difunto traidor. Los espartanos exigían para él la misma pena. No cabe duda que Temístocles era ajeno a las maquinaciones de Pausanias. Él mismo devela esta acusación en carta dirigida a sus conciudadanos. Mis enemigos me acusan de autoritario y desobediente. ¿Cómo, pues, podría entregarme y conmigo a toda la hela de enemigos bárbaros? Los envidiosos consiguieron, sin embargo, que la Asamblea Popular le acusara de alta traición, y Atenas y Esparta, olvidando sus rencillas, enviaron hombres para detenerle. Pero Temístocles huyó antes de que llegaran y la asamblea lo sentenció permitiendo que cualquier acosado por todas partes, Temístocles se refugió en el único país accesible, el imperio del rey de reyes, todo político experimentado vivido en Persia. Su hijo Artajerjes ocupaba el trono después de haber asesinado a su hermano primogénito. El nuevo rey, que conocía el talento del perseguido, lo trató con deferencia y le ofreció un principado en Asia Menor, donde reinó. Según la tradición, Temístocles se suicidó para no ayudar al rey de Persia en la conquista de su propia patria. Artajerjes, liquidados otros asuntos políticos, quedó por fin libre para atacar a los griegos, y Temístocles prefirió